Hola amigos, ¿cómo están? Qué bueno otra vez tener esta oportunidad de compartir un ratito la palabra del Señor. Estábamos viendo el Evangelio de Lucas, capítulo 18. Habíamos comenzado y no habíamos podido concluir con la parábola que está relatada, la parábola de Jesús que está relatada a partir del versículo 9 y hasta el 14. Así que vamos a hacer un breve resumen, tal vez repitamos algo visto ya en el video anterior, pero vale la pena repasarlo. Versículo 9 dice: y a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Primero tenemos que considerar que este versículo no forma parte de la parábola, es decir, no forma parte de lo que Jesús habló en esa ocasión, sino que fue colocado por el editor. El editor puede ser tanto Lucas, que es el autor del Evangelio que estamos estudiando, o también puede ser el editor o los editores, las fuentes de la cual Lucas tomó la información, porque recordemos que el Evangelio de Lucas fue una recopilación después de una exhaustiva investigación respecto de los hechos acontecidos durante la vida de Jesús y el ministerio de Jesús. Lucas hizo una recopilación en base a fuentes que no eran nada más ni nada menos que las personas que estuvieron en esa ocasión. Así que esta introducción puede ser que la haya puesto la fuente, es decir, así se lo hayan contado a Lucas, o Lucas colocó esta introducción a la parábola. Esta introducción nos está dando primero la ocasión por la cual Jesús se vio motivado a relatar esta parábola. Es decir, Jesús, entre los que lo seguían, habían personas que en vez de confiar en la misericordia de Dios, confiaban en su propia justicia. Por eso Jesús entonces relata la parábola. Por otro lado, nos da el tema de la parábola. ¿Cuál es el tema de la parábola? Ya directamente hace una interpretación de la parábola, esta introducción, y nos da el tema de la parábola. ¿Cuál es el tema? En general, la justicia. Y cuando hablemos de justicia, no me refiero a lo que nosotros hoy en estos tiempos entendemos por justicia y hablamos de si la justicia funciona o no funciona y nos imaginamos un juzgado. Acá estamos hablando de aquella justicia divina, aquella justicia de Dios que nos hace justos a nosotros, nos justifica, es decir, nos permite recibir las bendiciones de Dios a pesar de la condición pecaminosa y merecedora de nada más que muerte y nada más que castigo por nuestros pecados. Entonces, el hecho de que seamos justificados por Dios implica que seamos perdonados por Dios, perdonados de nuestros pecados. Entonces así, al ser perdonados, nos hace justos, participamos de la justicia de Dios. A esa justicia se está refiriendo este pasaje, esta parábola. Entonces, el tema central es de dónde proviene esa verdadera justicia que es la que nos justifica. Esa verdadera, misericordia de Dios que hace que nosotros nos podamos ver justos siendo pecadores, nos haga ver justos por haber recibido por su gracia el perdón de los pecados. Vamos al versículo 10, dice. Entonces, versículo 9 tenemos la introducción, ya tenemos el tema de qué va a hablar la parábola, vemos la ocasión. Versículo 10, directamente comenzamos con la parábola de Jesús. Esto sí ya es parte de la parábola que Jesús contó. 2 hombres subieron al templo a orar. Ya habíamos visto la vez pasada que cuando Jesús está contando esta parábola, las personas que le están escuchando, los originales, el auditorio original, las personas que estaban ahí en ese momento, entendían claramente de qué se trataba. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo extra porque no tenemos el contexto ni cultural, ni histórico, ni de costumbres. Entonces, por ahí tenemos que agregarle todas esas cosas en base a una pequeña investigación que tengamos que hacer. Que Jesús lo que se está refiriendo, cuando subieron al templo, se subía al templo porque se iba a Jerusalén, el templo estaba en Jerusalén y Jerusalén estaba en el monte de Sión, entonces se subía a Jerusalén. Subían al templo
Normalmente lo que se hacían, y es lo más probable que Jesús se esté refiriendo, es a una de las dos reuniones, digamos, servicios comunitarios que se hacían en el templo a la mañana, al alba, y se repetía el mismo servicio a la tarde, a las 3 de la tarde. Ese servicio consistía en el sacrificio de un cordero y era un servicio básicamente propiciatorio, de propiciación. Justamente era el pueblo iba y la gente acudía para ser perdonado de los pecados. Entonces, este servicio comunitario era cotidiano y consistía básicamente, ¿no? Era un rito bastante complejo, pero lo podemos resumir en el sacrificio de un cordero de propiciación, es decir, el cordero moría en lugar mío o en lugar de las personas que iban ahí, recibía el castigo de la muerte por los pecados de los otros, lo que después Cristo hizo por nosotros, el verdadero Cordero de Dios. Después venía, entre otros ritos que se hacían, venía la quema de incienso, que era un preparado de incienso con perfumes y aceites que se quemaba para en símbolo de adoración, pero también significaba la oración del pueblo. En esa ocasión, en ese momento que el pueblo hacía, cada una de las personas que asistía al servicio religioso hacía su oración personal, ¿no? Que básicamente consistía en dar gracias a Dios por los favores recibidos y ahí exponer las peticiones que tenían respecto de Dios. Después se cantaban himnos, sonaba el címbalo, las trompetas, había una lectura de salmos, el pueblo se postraba, ¿no? Y después terminaba todo, otra vez se cantaban himnos y en una bendición sacerdotal para todo el pueblo, mientras el sacerdote levantaba las manos y el pueblo estaba postrado en tierra, ¿no? Bien, entonces ya tenemos, dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Y ahora nos podemos imaginar a dónde fueron. Fueron a uno de estos 2 servicios, lo más probable, en el templo de Jerusalén. 2 hombres. Estamos en la parábola de Jesús. El uno era fariseo y el otro era publicano. Fíjense que primero coloca al fariseo y después coloca al publicano. Fariseo. ¿Fariseo quién era? Eran maestros de la ley. Eran personas que realmente cumplían a rajatabla y más allá. Sobrecumplían los mandamientos de la ley dada por Dios al pueblo de Israel, ¿no? Por tanto, ellos se consideraban a sí mismos y eran vistos por el pueblo como personas santas, como personas que realmente estaban justificadas delante de Dios por portarse bien delante de Dios, cumpliendo todos los mandamientos y muchísimo más. Eran llamados los miembros, no solo los fariseos, sino todos aquellos cumplidores de la ley que estaban siempre ahí, formaban parte de los miembros, los javerim, que eran los puros, los que no se contaminaban con nada, con tal de poder participar de todas las cosas que incluían el servicio y los rituales del servicio al Dios de Israel. Por otro lado tenemos a los publicanos. Los publicanos eran los cobradores de impuestos que cobraban impuestos para Roma. Es decir, eran traidores a la nación porque cobraban impuestos para el imperio que los tenía sometidos y sujetos a la pobreza, a la miseria y a la esclavitud prácticamente, ¿no? Como nación. Así que eran absolutamente, por ellos mismos se consideraban pecadores y eran considerados por la gente pecadores despreciables, por traidores a la patria, traidores a la nación de Israel, ¿no? Formaban parte junto con los fornicarios, los adúlteros, un montón de otros personajes también considerados pecadores, eran los Hamjarets, que eran personas que no había ni siquiera que tocar ni que acercarse, porque si un justo, un Javerín, se acercaba a un Hamjaretz, se contaminaba. Así que había que mantener distancia porque eran los pecadores, publicanos y pecadores. Bien, entonces ya tenemos el contexto, sabemos. La parábola de Jesús se trata de la asistencia a uno de los servicios comunitarios del templo, puede ser el de la mañana o el de la tarde, y Jesús nos dice que subían 2 personas. Uno era sumamente cumplidor de la ley, por eso se autojustificaba a sí mismo y él consideraba que era justo.
Y el otro completamente pecador, que él mismo se reconocía pecador y todo el mundo le apuntaba con el dedo. Así que el versículo 11 nos dice que el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Podemos considerar que era el momento de la quema del incienso, donde era la oración que cada uno hacía para sí mismo. Normalmente se hacía en voz alta, se escuchaba el murmullo de las oraciones, por eso muchos creen que el fariseo seguramente oraba en voz alta también para leccionar y adoctrinar a los pobres pecadores. Dice que oraba consigo mismo de esta manera el fariseo: Dios, te doy gracias. Bien, empezó agradeciendo a Dios, pero no agradeció por los favores recibidos de parte de Dios, sino te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres, ¿no? Como las gentes de la tierra, los Hanjarets. Yo no soy como ellos, pecadores, fíjense, no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, pecadores, mal, pecadores, bien pecadores, ni aún como este pobre publicano que lo tenía ahí cerca, ¿no? A una distancia, porque él estaba en un nivel moral mucho mayor, no se acercaba ni siquiera, no sea que me toque mi ropa y me contamine. Así que ni aún como este publicano que está acá al lado mío, porque yo ¿qué hago? ¿Cómo justificaba? ¿Cómo él sabía que él estaba justificado y que estaba en un nivel donde realmente no confiaba en la misericordia ni necesitaba la misericordia de Dios, sino que su propio cumplimiento de su religión lo justificaba a sí mismo? Y es ahí donde nosotros también tenemos que, porque esta parábola es para nosotros hoy también, no seremos publicanos, no estaremos cumpliendo ritos de la ley de Moisés, pero muchas veces cumplimos ritos de nuestra propia religión, de nuestras propias convicciones y de nuestros propios criterios religiosos, pero son humanos, no son criterios de Dios. Porque el criterio de Dios es que nosotros no merecemos nada y lo que tenemos es por la gracia y su misericordia. Pero muchas veces, cumpliendo, voy a la iglesia los domingos, doy el diezmo, ofrendo, ayudo a esto, ayudo, y me creo que es suficiente. Cumplo con Dios y vivo mi vida, ¿no? De alguna manera, y desprecio y juzgo y levanto el dedo cuando encuentro a otro que no cumple con Dios, que es un verdadero desastre. También nosotros entramos, con este metro podemos entrar nosotros también si no tenemos cuidado. Fíjense, decía este hombre, ayuno 2 veces por semana. La ley de Moisés obligaba a cada israelita a ayunar 1 vez por año. En la fiesta del día de la expiación, ¿no? El día del perdón. Ahí tenían que ayunar 1 vez al año, nada más. Él sobrecumplía la ley. Ayunaba 2 veces por semana. Así que ayuno 2 veces por semana, con eso, con cumplir con Dios, ya estoy en el cielo. Doy diezmos de todo lo que gano. La ley de Moisés obligaba a dar el diezmo de los granos, de los frutos de la tierra y del aceite, no de todo, pero él daba diezmos de todo. Después se fue incluyendo, si uno ve la historia de cómo se fue armando la religión judía, terminaron dando diezmo de cualquier cosa. Pero no era la exigencia de la ley, él sobrecumplía la ley. Él sobrecumplía con su religión y creía que con eso compraba el favor de Dios, que se lo merecía. Ese es el problema, ¿vieron? El problema es cuando creemos que nos merecemos que Dios nos bendiga y le exigimos a Dios que nos bendiga. Reclamamos de Dios las bendiciones de Él porque las merecemos. Ahí es el primer error. Ahí es el primer error y nos lleva mal, ¿eh? Nos lleva a una conclusión muy complicada. Más el publicano, fíjense, y ahí hay un punto de inflexión. La curva sube y ahí empieza a bajar. Cambia la parábola. Hasta ahora nos habla del fariseo y su actitud. Ahora, más el publicano. ¿Era un hombre despreciable el publicano? Era un hombre despreciable. ¿Por qué? Porque era un traidor a su pueblo. ¿Por qué? Porque robaba, porque no cobraba lo justo. Se sabía que los publicanos y los pecadores se enriquecían explotando a su propio pueblo. Eran gente despreciable. Eran pecadores delante de Dios, eran pecadores delante de Dios. Pero este hombre tenía ganas de reconciliarse con Dios. Tenía ganas de cambiar de vida, tenía ganas de hacer otra cosa, según la parábola. Y fíjense, más el publicano
estando lejos, ¿no? No quería ni aún alzar los ojos al cielo, estando lejos, no se arrimaba, estaban todas las personas participando del servicio, que era un servicio de propiciación, era un servicio justamente de perdón de pecados, para el perdón de pecados, pero él se consideraba que no era digno, él sabía que era pecador. Dice que de lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. Normalmente la oración, y básicamente en este servicio de propiciación, cuando se pedía perdón, se cruzaban las manos así sobre el pecho y se agachaba la cabeza y así se oraba. Pero este hombre sentía tal dolor que él se golpeaba el pecho. No solamente cruzaba las manos, sino que se golpeaba el pecho. La costumbre no era que los hombres se golpearan el pecho. Las mujeres se golpeaban el pecho en los velorios normalmente. Pero los hombres solamente lo hacían en situaciones donde demostraban un profundo dolor. Así que Jesús lo que está haciendo también es remarcando el hecho de que el hombre estaba verdaderamente arrepentido por su pecado. Y venía a Dios golpeándose el pecho y diciendo, fíjense qué hermoso, Dios, sé propicio a mí que soy un pecador. Entonces tenemos al fariseo que dice, gracias Señor que no soy un pecador. Gracias, estoy justificado, ya estoy listo, ya cumplí y Dios ahora solo me tiene que bendecir y tengo que recibir las bendiciones de Dios. Tenemos el otro personaje que es un pecador que reconoce su pecado. Se golpea el pecho y dice, Señor, imagínense a este pecador, ¿no? Participando del servicio de propiciación. El cordero fue sacrificado. El incienso se está quemando. Se llena todo el lugar de olor al incienso perfumado, ¿no? Se cantan himnos y las personas... Y él lo único que pide a Dios es que la muerte de ese cordero tenga efecto en su vida. Que en la redención, que significa que ese cordero recibe el castigo por su pecado, haga efecto en su vida. Y le dice, Dios, sé propicio a mí. Quiero ser parte de esto que se está viviendo acá. Quiero que este servicio, no sé si de la mañana o de la tarde, actúe en mi vida, perdonando mis pecados y permitiéndome reconciliarme contigo, con vos. Eso es profundo, ¿no? ¿Qué contraste entre la religión, la religión vana que simplemente es cumplir con Dios y lo mínimo para cumplir con Dios, o tal vez sobreactuar el cumplimiento de Dios creyendo que así voy a lograr grandes cosas, y cuando la religión verdadera, que se trata del corazón y de la realidad y de aceptar la realidad nuestra y la realidad de Dios. Así que este hombre se golpeaba el pecho y decía, sé propicio a mí, que este servicio de propiciación yo pueda participar y sea realmente efectivo, eficaz con mi vida, completamente arrepentido. Y dice Jesús y concluye, os digo que fíjense, primero cuando Jesús lo presenta a los personajes, presenta primero al fariseo. Ahora al final, al bajar del templo, el que baja primero es el publicano. Dice, os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro. Y ahí está el tema de la justicia. Bajó justificado porque puso su confianza no en sus acciones, no en sí mismo, sino en la gracia y la misericordia de Dios. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y cualquiera que se humilla será enaltecido. ¿Y qué vamos a hacer enaltecido? Va a decir, mirá qué grande, porque este se humilló, qué grande, ¿no? Podemos estar orgullosos de nuestra humildad. No, vamos a estar enaltecidos porque Dios nos levanta al nivel de su Hijo, porque nos hace hijos. Somos enaltecidos, somos exaltados porque siendo que nos rescata del pozo, nos rescata del sepulcro mismo, donde nuestro destino es la muerte y el castigo eterno, Él nos pone al nivel de hijo. Esa es la exaltación. No es que muchos nos van a aplaudir porque fuimos humildes.
porque nos podemos confundir también. No es que nos van a aplaudir porque fuimos humildes. Somos exaltados porque nos levanta, porque ahora sí, limpios de nuestros pecados, justificados por su gracia y su misericordia, podemos estar al nivel de hijo. En cambio, el que se enaltece no recibe esa bendición de Dios. No recibe, por más que la reclame, por más que crea que esto y que el otro, porque yo hice, ahora Dios me tiene que dar. No lo recibe, no es justificado y va a ser humillado, no va a ser enaltecido. Es maravilloso el mensaje que Jesús, esta enseñanza que incluye esta parábola. Y también es una linda advertencia para nosotros. No nos confundamos con llevar adelante cosas que a veces las hacemos por costumbre, por ritos, por tradición, y que creemos que cumpliendo esas cosas obtenemos el perdón de Dios, la salvación, la justificación. Solo se obtiene confiando y entregándonos a la misericordia de Dios. Acá se trata de algo verdadero, se trata de algo del corazón. No se trata de algo que hacemos, no se trata de algo que nosotros podemos lograr con nuestro esfuerzo. Se trata de lo que Dios hizo con su esfuerzo al enviar a su Hijo para que muriera por nosotros en propiciación de nuestros pecados, como el Cordero, como esos corderos que morían cada servicio comunitario de propiciación. La verdad que tenemos para dar gracias a Dios. Es como para golpearnos el pecho y decir: Señor, quiero participar, sé propicio a mí, soy pecador, limpiame, llévame, poneme al nivel de hijo. No quiero ser más un esclavo del pecado, quiero ser un hijo libre que vive en tu casa. Nos vemos la próxima. Gracias.